Hola, hola, bellezas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial. Yo súper emocionada de estar aquí con ustedes una vez más y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema explosivo. Sí, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de la supuesta crisis amorosa entre Ander Erzel y Kerem Bürsin. Un escándalo que tiene a todos los fans con el corazón en un puño y a los medios de comunicación especulando sin parar. ¿Qué está pasando realmente entre estas dos mega estrellas turcas? ¿Hay problemas en el paraíso o todo es una simple estrategia de marketing? Eso es lo que vamos a desentrañar juntos hoy. Así que si son fans de Hande y Kerem, o simplemente les encanta el chismecito y el drama de las celebridades, han llegado al lugar correcto. Aquí vamos a analizar todos los rumores, las pruebas, las declaraciones y por supuesto, mis propias opiniones y análisis. Preparen sus palomitas, relájense y acompáñenme en esta aventura. Y hablando de aventura, antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo chisme. Ahora sí, listos, acción. Empecemos por el principio. Hande Erzel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos causan un terremoto en el mundo del entretenimiento turco. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkap para los que la vieron en turco. La química entre ellos fue instantánea, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus roles de Eda y Serkan, respectivamente, conquistaron los corazones de millones de personas en todo el mundo, y la relación entre los actores trascendió la ficción. La serie, un éxito rotundo a nivel mundial, nos presentó una historia de amor llena de giros, comedia, y por supuesto, mucho romance. Eda, una joven soñadora que lucha por sus sueños, y Serkan, un arquitecto exitoso con una personalidad más fría y distante, se ven obligados a fingir un compromiso para lograr sus objetivos. Sin embargo, lo que comenzó como un acuerdo pronto se convirtió en algo mucho más profundo, el amor verdadero. La intensidad de sus miradas, la complicidad en sus gestos, y la química palpable entre Hande y Kerem hicieron que la serie fuera un fenómeno. Y como suele suceder, la magia que veíamos en la pantalla se trasladó a la vida real. Las fotos, los vídeos, las declaraciones de amor, todo apuntaba a una relación sólida, genuina y muy enamorada. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Los Jankes, como se hacen llamar sus fans, se volcaron a apoyarlos y a celebrar cada paso que daban juntos. Viajes, eventos, cumpleaños, todo era motivo de alegría y de muestras de cariño. Parecía que el cuento de hadas turco era real. Los Jankes no solo se limitaban a admirar a la pareja desde la distancia. Crearon comunidades online, compartían fotos y vídeos, analizaban cada detalle de sus interacciones, y se mantenían al tanto de todas las novedades. Se convirtieron en una verdadera fuerza, defendiendo a sus ídolos de cualquier crítica y celebrando cada logro. Para ellos, Hande y Kerem no solo eran dos actores famosos, sino el símbolo de un amor verdadero y duradero. En las redes sociales, la pareja compartía momentos de su vida privada, mostrando su complicidad y su amor. Vimos fotos de sus viajes románticos, de sus divertidas salidas con amigos, y de sus celebraciones familiares. Las publicaciones de Hande y Kerem eran un reflejo de su felicidad, y los fans se sentían parte de esa historia de amor. Cada like, cada comentario, cada gesto era una muestra de cariño y apoyo, creando un ambiente de calidez y cercanía entre los actores y sus seguidores. Las declaraciones de amor, aunque discretas, eran constantes. En entrevistas en redes sociales y en eventos públicos, Hande y Kerem se dedicaban palabras de admiración y afecto. Expresaban su respeto mutuo, su apoyo incondicional y su profunda conexión. Estas declaraciones, sumadas a las imágenes que compartían, fortalecían la imagen de una pareja sólida y feliz, consolidando su posición como una de las favoritas del público. Pero como en todas las historias, siempre hay un pero. Y este pero llegó en forma de rumores. Rumores que comenzaron a circular hace unos meses, sugiriendo que algo no andaba bien entre Hande y Kerem. Algunos hablaban de distanciamiento, de peleas, de diferencias irreconciliables. Otros, más audaces, mencionaban terceras personas. La noticia corrió como la pólvora y, por supuesto, los medios de comunicación se lanzaron a la caza de la primicia. Los primeros rumores comenzaron a surgir en las redes sociales,
alimentados por la falta de interacción entre la pareja en las plataformas digitales. Los fans, siempre atentos a los detalles, notaron que las publicaciones conjuntas disminuían y que los comentarios y likes entre ellos eran menos frecuentes. Estas señales, aunque sutiles, fueron suficientes para despertar la curiosidad y la preocupación de los seguidores. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en hacerse eco de estos rumores. Portales de noticias, revistas de farándula y programas de televisión comenzaron a especular sobre la situación de Hande y Kerem. Los titulares se multiplicaron y cada pequeña pista era analizada y amplificada. Los reporteros se lanzaron a la búsqueda de fuentes cercanas a la pareja, intentando obtener información de primera mano. Las redes sociales se inundaron de especulaciones. Los fans angustiados analizaban cada publicación, cada like, cada gesto, buscando señales que confirmaran o desmintieran los rumores. ¿Dejaron de seguirse en Instagram? ¿No se han mostrado juntos últimamente? ¿Sus últimas publicaciones no incluyen ninguna referencia el uno al otro? Todas estas preguntas eran planteadas y analizadas por los fans en busca de respuestas. Los Hanques, en particular, se mantuvieron en vilo, debatiendo sobre la veracidad de los rumores y defendiendo a sus ídolos. Algunos se negaban a creer en la ruptura, argumentando que la pareja siempre había sido discreta con su vida privada. Otros, sin embargo, se mostraban preocupados, analizando cada detalle y buscando señales que confirmaran sus peores temores. El debate se intensificó y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y teorías. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque por un lado no ha habido una confirmación oficial de la ruptura por parte de Hande ni de Kerem. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones directas sobre el tema. Han mantenido un silencio sepulcral que, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones. ¿Por qué no hablan? ¿Qué están ocultando? ¿Es esto una estrategia para mantener la atención mediática? Todas son preguntas válidas. El silencio de Hande y Kerem ha sido, sin duda, el factor que más ha contribuido a alimentar los rumores. La falta de declaraciones oficiales ha dejado un vacío que ha sido llenado por las especulaciones y las interpretaciones. Los fans y los medios de comunicación se han visto obligados a recurrir a las indirectas, a los gestos y a las pistas que han podido encontrar en las redes sociales. Este silencio podría ser interpretado de varias maneras. Podría ser una señal de que la pareja está pasando por un momento delicado y prefiere mantener su privacidad. Podría ser una estrategia para evitar dar explicaciones y proteger su imagen pública. O podría ser simplemente una forma de no alimentar aún más la polémica y de esperar a que la situación se calme. Por otro lado, sí que hemos visto algunas señales que podrían sugerir una crisis. Por ejemplo, como ya mencioné, la falta de interacción en las redes sociales. Antes era común ver comentarios, likes y publicaciones conjuntas. Ahora, es mucho menos frecuente. También se ha notado que no han sido vistos juntos en eventos públicos ni en salidas privadas en los últimos meses. Esto contrasta mucho con la frecuencia con la que eran fotografiados juntos al principio de su relación. La disminución de la interacción en las redes sociales es, sin duda, la señal más evidente de un posible distanciamiento. La falta de likes, comentarios y publicaciones conjuntas sugiere que la pareja ya no está tan unida como antes. Si bien es cierto que la frecuencia de las publicaciones en redes sociales no es un indicador definitivo de la salud de una relación, en el caso de Hande y Kerem, esta disminución ha sido notoria y ha despertado la preocupación de los fans. La ausencia de apariciones públicas conjuntas también es un factor importante. Antes era común ver a Hande y Kerem juntos en eventos, alfombras rojas y salidas informales. Ahora las fotos de la pareja juntos son menos frecuentes y no se han mostrado públicamente en los últimos meses. Esta ausencia de eventos conjuntos podría ser una señal de que la pareja ha decidido distanciarse de la atención mediática. Pero aquí es donde entramos en terreno pantanoso. ¿Por qué es suficiente la falta de fotos y likes para confirmar una ruptura? ¿Podría ser que simplemente estén cuidando más su privacidad? ¿O que estén trabajando en proyectos separados y por eso no coinciden? La respuesta, como siempre, no es tan sencilla. Es importante recordar que la vida de las celebridades es muy diferente a la de las personas comunes.
La presión mediática, la agenda apretada y la necesidad de proteger su vida privada pueden influir en la forma en que se relacionan y en la frecuencia con la que se muestran en público. Es posible que Andy y Kerem hayan decidido, por diferentes motivos, ser más discretos con su relación. También es importante considerar que ambos actores tienen carreras muy demandantes. Los rodajes, los viajes y los compromisos profesionales pueden dificultar que coincidan en sus agendas. Es posible que simplemente no tengan mucho tiempo para verse y que por eso no hayan sido vistos juntos recientemente. Un punto crucial es analizar el contexto de sus carreras. Ambos son actores muy exitosos y demandados. Andy está actualmente trabajando en una nueva serie y Kerem también tiene varios proyectos en marcha. Esto significa que sus agendas están apretadas y que es posible que no tengan mucho tiempo libre para verse. Además, la presión mediática sobre ellos es enorme. Cualquier paso en falso puede ser magnificado y distorsionado. El éxito de Andy y Kerem en el mundo del entretenimiento turco es innegable. Ambos han construido carreras sólidas y exitosas, protagonizando series y películas que han conquistado al público nacional e internacional. Andy, con su belleza y su talento, se ha convertido en una de las actrices más populares de Turquía, mientras que Kerem, con su carisma y su profesionalismo, ha ganado el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. La presión mediática que sufren Andy y Kerem es enorme. Los paparazzi los persiguen, los medios de comunicación los acechan, y los fans los siguen de cerca. Cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier palabra es analizada y comentada. Esta presión puede ser abrumadora y puede afectar negativamente a su vida personal. Es posible que Andy y Kerem estén intentando proteger su relación de esta presión, reduciendo su exposición pública y siendo más discretos con su vida privada. También es importante considerar la posibilidad de que estén pasando por una crisis temporal. Todas las parejas, incluso las más famosas, tienen altibajos. A veces necesitan espacio, tiempo para reflexionar, para resolver sus problemas y para fortalecer su relación. No necesariamente significa que se hayan separado definitivamente. Las crisis en las relaciones son algo común y natural. Todas las parejas en algún momento atraviesan momentos de dificultad, desacuerdo o inestabilidad. Estas crisis pueden ser causadas por diferentes factores, como el estrés, la rutina, los problemas de comunicación o las diferencias en las expectativas. Lo importante es cómo se afrontan estas crisis y cómo se resuelven. Es posible que Andy y Kerem estén pasando por una crisis temporal y que estén intentando resolver sus problemas de forma privada. Es posible que necesiten tiempo para reflexionar, para comunicarse y para fortalecer su relación. Si este es el caso, es importante que se les respete su privacidad y se les dé el espacio necesario para resolver sus problemas. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, no es raro que se utilicen rumores, controversias y supuestas crisis para generar interés y mantener a los fans enganchados. Después de todo, Andy y Kerem son una de las parejas más populares de Turquía. Su relación genera muchísima atención, y cualquier noticia sobre ellos es susceptible de generar noticias. La posibilidad de una estrategia de marketing es, sin duda, un factor a considerar. En el mundo del espectáculo, la publicidad y la promoción son fundamentales para el éxito. Las relaciones sentimentales de las celebridades pueden ser utilizadas como una herramienta de marketing, generando interés, aumentando la popularidad y atrayendo la atención de los medios de comunicación. Es posible que Andy y Kerem, o sus representantes, hayan decidido utilizar los rumores sobre su relación para generar interés y mantener a los fans enganchados. Si este es el caso, es importante que se les respete su decisión y que se sepa que todo podría ser parte de un plan. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Es realmente el fin del cuento de hadas? ¿O simplemente estamos presenciando una tormenta en el paraíso? La verdad, queridos amigos, es que no lo sabemos con certeza. La información es escasa y las interpretaciones son muchas. La situación actual entre Andy y Kerem es incierta. Los rumores sobre su supuesta crisis amorosa han generado especulaciones y conjeturas, pero no hay información concreta que confirme o desmienta la situación. La falta de declaraciones oficiales, la disminución de la interacción en las redes sociales y la ausencia de apariciones públicas conjuntas son señales que sugieren un posible distanciamiento, pero también pueden ser interpretadas de otras maneras.
Es importante recordar que la vida privada de las celebridades es su propia responsabilidad. Es posible que Hande y Kerem estén pasando por un momento delicado, que estén intentando proteger su relación, o que estén utilizando una estrategia de marketing. Lo importante es respetar su privacidad y esperar a que ellos mismos decidan hablar sobre el tema. Pero, lo que sí podemos decir con seguridad es que la situación es delicada. El silencio de Hande y Kerem alimenta la especulación y la incertidumbre. Los fans están preocupados y quieren saber qué está pasando. Los medios de comunicación siguen de cerca cada movimiento y cada publicación. Y en medio de todo esto, la presión es enorme. La delicadeza de la situación es innegable. Los rumores y las especulaciones han creado un ambiente de incertidumbre y preocupación entre los fans. Los medios de comunicación han estado constantemente analizando y comentando cada detalle de la situación, aumentando la presión sobre Hande y Kerem. Es importante que se maneje la situación con sensibilidad y respeto, y que se tenga en cuenta el impacto que puede tener en la vida personal de los actores. Mi opinión personal es que independientemente de lo que esté pasando entre ellos, Hande y Kerem merecen respeto y privacidad. Son seres humanos con sentimientos y emociones. Y aunque sean figuras públicas, tienen derecho a proteger su vida personal. Es fundamental respetar la privacidad de Hande y Kerem, independientemente de lo que esté pasando entre ellos. Son seres humanos con sentimientos y emociones, y tienen derecho a proteger su vida personal. La presión mediática y la especulación constante pueden ser muy dañinas, y es importante que se les dé el espacio y el tiempo necesarios para resolver sus problemas. Así que por ahora, lo único que podemos hacer es esperar. Esperar a que ellos mismos decidan hablar, si es que quieren hacerlo. Esperar a que se aclaren las cosas y a que la verdad salga a la luz. Mientras tanto, sigamos apoyando a nuestros ídolos, respetando su privacidad y, por supuesto, manteniéndonos al tanto de todos los chismes. El futuro de la relación entre Hande y Kerem es incierto. Solo el tiempo dirá si la pareja está pasando por una crisis temporal, si han decidido separarse, o si todo es parte de una estrategia de marketing. Lo importante es esperar a que ellos mismos decidan hablar sobre el tema y respetar su privacidad. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Hemos revisado a fondo el supuesto escándalo amoroso entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado los rumores, las pruebas, las especulaciones y, por supuesto, mis propias opiniones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hay crisis o no? ¿Qué creen que está pasando realmente entre Hande y Kerem? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber sus teorías, sus opiniones y sus deseos en la sección de comentarios abajo. Vamos a debatir. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Si fue así, no olviden darle un like a este vídeo, me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y con todos los fans de Hande y Kerem que conozcan. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos los nuevos chismes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao.